Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes la visión que tenemos sobre la economía y sobre los mercados financieros. Y empezaremos rápidamente hablando de un tema que quizás no es de economía, pero es absolutamente necesario referirnos a él, y es el tema de la pandemia. Nosotros tenemos un pensamiento que yo creo que al final los eventos lo han ido ratificando, y es que hemos empezado el principio del fin de la erradicación de la pandemia, y lo empezamos tan pronto como en noviembre del año pasado, cuando apareció esa primera vacuna con esa tasa de efectividad tan grande como fue la de Pfizer. Desde entonces estamos en un proceso que, bueno, al principio parecía que habíamos establecido unas metas demasiado inalcanzables. Hablamos de que, y ya creo que a nadie le extraña, que tengamos una inmunidad de grupo, que saben ustedes que, bueno, se alcanza cuando los más optimistas dicen que a partir del 50% de la población, y los más pesimistas hablan del 70% de la población, pues cuando al menos el 70% de la población está vacunada. Y esto parece que se va a alcanzar tan pronto como el 30 del 6, a finales de junio, en el mundo anglosajón, que se va a alcanzar aproximadamente a finales de septiembre, el 30 de septiembre, en la Unión Europea, hablamos también de España, y a nivel mundial, o por lo menos en las principales áreas económicas, antes de fin de año. Creemos que, bueno, tal y como han ido la evolución de las vacunas, en España yo creo que sí podemos tener una cierta esperanza en ese proceso. Uno de los, digamos, esta es la hipótesis central, la de la erradicación y la no aparición de una mutación pues, que sea resistente a las actuales vacunas. Pero incluso en este evento, en la aparición de una cepa que sea resistente a las vacunas, también estamos, no quiero decir tranquilos, estamos frente a un tema que es un auténtico drama, ¿no? Pero digamos que estamos algo esperanzados, mucho más esperanzados que cuando apareció el virus el año pasado. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado unos métodos de investigación de nuevas vacunas que son muchísimo más dinámicos estos procesos que donde estábamos prácticamente hace año y medio. Con lo cual, yo esto es lo primero que tengo que decir con respecto a la pandemia. Lo segundo, pues evidentemente va a tener un efecto muy marcado en la actividad económica. También no olviden ustedes que tenemos un problema de la comparación, es decir, que, por ejemplo, comentaban, por ejemplo, que España iba a tener dos grandes años de crecimiento, este año 2020 y el año 2021. Pero es que también es verdad que caímos mucho en el año 2019, con lo cual alcanzar las cotas anteriores a la crisis va a llevar algo de tiempo. Si les parece bien, les muestro un poco cuál es nuestra previsión de crecimiento económico para las distintas áreas del mundo, y luego vemos cuándo alcanzarán ese nivel previo a la crisis. Yo empiezo por la columna más a la derecha, la que está marcada en azul, que es el crecimiento mundial. Como ven ustedes, en el año 2020 el mundo cayó un 3,3%. Para poner esto en contexto, piensen ustedes que el crecimiento mundial está entre un 3,0 y un 3,5%. Esto es lo que ha ocurrido en la anterior década, una vez que salimos ya definitivamente de la gran crisis financiera. Bien, pues como verán, bueno, evidentemente el año pasado fue muy mal. Este año podemos considerar que es un efecto rebote, que bueno, recuperamos una parte muy importante de lo que caímos el año pasado, y que bueno, luego tendremos un 4,8 crecimiento también en el año 2022, es decir, que estamos hablando de crecimientos muy potentes. En el año 2021, a nivel mundial, sobre todo por la influencia de Asia, habremos recuperado ya las cotas anteriores a la crisis, y en el año 2022, evidentemente, estarán pulverizadas. Y es importante que contemplemos los tres aspectos más importantes geográficos. Uno, China. El año pasado China no cayó, sino que creció un 2,2%. También una cifra del 2,2%, y lo digo sin hilaridad, es una cifra baja, muy baja para China. Pienso que esa velocidad de crucero que nosotros hablábamos alrededor de un 3,5 a nivel global, en el caso de China esa velocidad de crucero está aproximadamente el 5,5%. Este año tendremos un crecimiento extra de 2 puntos con respecto a esa idea de crecimiento normal, y el año 2022 tendremos ese punto central. Me van a decir ustedes, hombre, son poco ambiciosas las expectativas de China. Y yo les diré que seguramente en cuanto al número puede que parezca, pero en cuanto a calidad no. Ya China se está concentrando en un crecimiento no tan abultado, pero sí de muchísima más calidad.
En Estados Unidos cayó el año pasado un 3,5%, este año va a crecer un 6,2% y, bueno, evidentemente a lo largo, durante, antes o a mediados de este año, habrá alcanzado los niveles previos al COVID. Aquí no solamente hay un efecto, bueno, rebote o como consecuencia de la desescalada de las medidas de la derogación de las medidas de distanciamiento social requeridas por la preservación de la sanidad pública, sino aquí ha habido un peso muy importante de las medidas que llamamos estímulo fiscal, es decir, ya sea de gasto público o por bajada de impuestos. Básicamente ha sido por gasto público. Piensen ustedes que Trump, antes de dejar la presidencia, aprobó un plan de 900.000 millones de dólares. Hablamos de un PIB que son 21 billones de dólares. Billones entendidos en cómo los llamamos en España, ¿no? Es decir, los millones de millones, no los millardos, que es lo que ellos llaman los billions. Bueno, hablamos, por lo tanto, de aproximadamente el 4,5% del PIB. Pero es que a continuación, el siguiente presidente, Biden, ha aprobado un paquete ya del doble, es decir, del 9% del Producto Interior Bruto. Y se está discutiendo ahora mismo un plan de infraestructuras también muy importante, aproximadamente el 10% del PIB de Estados Unidos, aunque más repartido en el tiempo. Con lo cual, estímulos fiscales muy potentes, luego hablaremos de los estímulos monetarios y que llevan a que ese crecimiento en Estados Unidos no solamente alcance las cotas anteriores al año 2019, sino que las supere y también con un crecimiento muy potente el año 2022. Por darles una guía, y bueno, aquí usamos mucho la fuente de JP Morgan, de nuestra amiga Lorena, que hablará a continuación. Bueno, el crecimiento norteamericano en una velocidad de crucero normal estaría, los manuales dirían entre el 1,5 y el 2,0%, pero viendo el dinamismo que ha tenido anteriormente la economía norteamericana, está más cerca del 2,0%. La eurozona, bueno, pues quizás hemos sido un poco el furgón de cola de las principales áreas mundiales, como ven ustedes, con una caída del 6,8% el año pasado. Para este año prevemos un crecimiento del 4,5%, es decir, no alcanzaremos esas cotas anteriores al 2019, sino que tenemos que esperar al año 2022. Y aquí tienen un poco esas proyecciones que les estábamos comentando. Normalmente, bueno, hablo también de España, muy, muy importante la caída, uno de los peores países de la OCDE y de la Unión Europea, con una caída de casi el 11% el año pasado. Tendremos un crecimiento del 5,5% este año y de este 5,5%, un punto corresponde a los fondos, yo les llamo los Next Generation EU, no tanto el plan de resiliencia, transformación, etcétera, que se me hace muy largo. Y luego, por otra parte, también comentarles que el año que viene tendremos crecimiento del 7,0% frente a esa velocidad crucero que de la economía española, que aquí sí está entre el 1,5 y el 2,0%, y en ese 7% del año 2022 tendremos los efectos del plan europeo, que aportará prácticamente 2 puntos. Cuando hablamos de macroeconomía, yo lo que hago normalmente es hablar de crecimiento. Yo creo que tiene más, vamos, consigo que no se me aburra excesivamente la gente, pero no me queda más remedio que hablar de la parte más aburrida de la macroeconomía, que es la inflación. ¿Por qué? Porque saben ustedes que está ahora mismo bueno, en las portadas de los periódicos qué va a ocurrir con la inflación. Y nosotros les decimos, evidentemente, es una amenaza, es una alerta, pero desde luego ni mucho menos está todo perdido. Hay una serie de razones por las que la inflación es más alta que el año pasado. En primer lugar, lo que nosotros llamamos efectos de base. Recuerden ustedes, por esta época, cómo estábamos el año pasado. Bueno, pues saliendo del confinamiento había habido un colapso total de la demanda porque estábamos encerrados, se hundieron los precios porque la oferta no se ajustó tan rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Pues caída de precios este año que hemos tenido. Evidentemente todavía tenemos restricciones a la movilidad, pero desde luego estamos en una situación muchísimo mejor que la del año pasado y por lo tanto los precios han vuelto un poco a su comportamiento normal. Ha habido un salto en cuanto a precios, ¿vale? Sin embargo, bueno, esto a medida que vaya pasando el año, bueno, esos efectos de base se van a ir corrigiendo. En segundo lugar, tenemos otro problema y es el que nosotros llamamos de cuellos de botella. Desde que paramos o estamos a una velocidad prácticamente de ralentí de los procesos productivos, como consecuencia de estas normas de distanciamiento social que frenaban la demanda como efecto indirecto, pues evidentemente el volver a poner en marcha a la velocidad crucero anterior los procesos productivos se producen cuellos de botella, siempre, es decir, es necesario tenerlos en una temporada abiertos para que se vuelvan a eficientar, ¿vale? Entonces, pensamos que son efectos transitorios.
¿Problemas que vemos? Bueno, pues cuidado, que hay algunos temas por ejemplo, el precio del petróleo, que lo vemos resistente a la bajada, sobre todo porque, bueno, es verdad que ahora mismo tenemos una orientación mucho más verde, pero el petróleo en esta década tiene que ser energía de transición y quizás no estamos invirtiendo suficiente como para atender las demandas que vamos a tener, y eso contando con que dentro de 10 años tendremos mucho más verde. Otro problema, por ejemplo, los chips. Serán necesarios 3, 5 años para poner en mercado todos los chips que son necesarios para la nueva demanda que estamos teniendo con la revolución tecnológica. Además, hay otro tema, y es que cuando los agentes económicos ven subidas, tratan de pasarla al siguiente colectivo que ve más débil que él, que es lo que se llama las espirales inflacionistas. Pero con todo, yo les diría, no estemos muy preocupados, tenemos que estar simplemente alerta, y no es un daño irreparable, sino simplemente es una evolución de la que tenemos que estar muy, muy cerca. Otro tema importante es el fenómeno de la inflación. Es un fenómeno que preocupa o nos preocupa a los economistas en Estados Unidos. Y evidentemente, Estados Unidos, como saben ustedes, es como las cuerdas de una guitarra, que el resto del mundo es la caja de resonancia. Pero para que lo vean un poco más claro, estoy proyectando 4 gráficos. El de arriba a la derecha es el de Europa. Piensen ustedes que el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad monetaria. Y esa estabilidad monetaria se materializa en un objetivo de que el índice de precios al consumo no supere el 2,0%. Bueno, este año se acercará, estaría a niveles del 1,7%, pero el año que viene luego vuelve a la cercanía del 1,0%. Por lo tanto, no hay un problema en Europa en cuanto a tipos de interés. Y por lo tanto, vemos una tranquilidad, luego lo comentaremos, por parte del Banco Central Europeo. En el caso de Estados Unidos, bueno, las cifras, ese objetivo política de inflación de la política monetaria es el mismo, es el 2,0%. Este año va a superar el 3%. Pero fíjense ustedes que en el gráfico de arriba a la izquierda, el año que viene estará en el 2,30. Antes, con anterioridad, históricamente, bueno, pues cuando superaba los niveles del 2,0%, los bancos centrales ya anunciaban que iban a acometer medidas de política monetaria. Sin embargo, en esta ocasión ya ha anunciado el presidente Powell de la Reserva Federal que van a tener un objetivo simétrico con la inflación. Igual que han consentido cifras más bajas, van a consentir también cifras más altas. De todos modos, que sepan ustedes que en la Reserva Federal, o por lo menos los mercados están descontando, que va a haber una subida de tipos de interés el año que viene y 2 en el año 2023. Yo quería comentar con respecto de esto, y siguiendo además, es decir, no somos creativos, sino que lo que hacemos es leernos las actas de las reuniones del Banco Central norteamericano, de la Fed. Ahí lo que tenemos que decir es que esa subida, que tampoco se asusten, que hablamos de una subida del 0,25%, seguramente no se va a producir. ¿Por qué? Porque los bancos centrales tienen dos vías de actuación. O actúan vía precios, y es cuando mueven los tipos de interés, los famosos Fed Funds, que hablábamos de esa subida del 0,25, o actúan vía cantidades, con el tamaño del balance. Piensen ustedes que el tamaño del balance, el emitir, el comprar más o menos deuda, es el equivalente a la maquinita de imprimir billetes que conocíamos a principios del siglo XX. Seguramente el año que viene, la Reserva Federal no subirá tipos, pero eso sí, no aumentará su balance de una manera tan espectacular como lo ha hecho en este año. Por otra parte, ¿qué va a hacer el año 2023? Pues puede que suba 1 o 2 veces los tipos de interés, pero en vez de estar entre el 0 y 0,25 que está este año, estarán entre el 0,5, es decir, si aceptamos las dos subidas, está entre el 0,5 y 0,75. Por lo tanto, como verán ustedes, nada drástico. Cuando hablamos de los bancos centrales, definimos ya qué es lo que opinamos con respecto a los activos a corto plazo, porque son los que toman como referencia esos niveles de tipos de interés por parte de los bancos centrales. La siguiente categoría que estudiamos, y vamos de menos riesgo a más riesgo, son los bonos gubernamentales, donde, bueno, evidentemente tenemos el riesgo del impacto que puedan tener los movimientos de los tipos de interés. Y ahí la referencia que normalmente tomamos es el 10 años. ¿Dónde están esos niveles de rentabilidades de los bonos a 10 años en Estados Unidos y en Europa? En Estados Unidos está a niveles del 1,60 y pensamos que se puede ir a niveles del 2,0%. Les recuerdo que en los bonos, cuando suben las rentabilidades, bajan los precios, y una subida de ese nivel de 1,60 que estamos ahora mismo hasta el 2,0%, pues puede suponer una caída de precios del bono de más del 3%. Por lo tanto, estamos infraponderados. ¿Dónde están las rentabilidades del bono a 10 años en Europa? Pues en el menos 0,20. Y digo bien, es decir,
no nos paga el Tesoro de Rentabilidades, el Tesoro alemán, que es la referencia en Europa por antonomasia, no nos paga el Tesoro alemán por tener el dinero, por prestar el dinero, sino que nos cobra un 0,20% anual. Bueno, pensamos que este año, a lo largo de este año, en vez de cobrarnos, pues nos quedaremos empatados, es decir, que el nivel del bono alemán estará en torno al 0%. Pues piensen ustedes que ese movimiento del 0,20 de subida de rentabilidades para quedarse en neutro, en cero, bueno, pues puede suponer una caída al final pues de casi 2 puntos. Por lo tanto, estamos infraponderados en los bonos también europeos, no solamente los centrales, sino también los periféricos, porque nos parece que la deuda periférica tiene unos diferenciales excesivamente bajos. Con respecto a los bonos corporativos, pues nos han parecido muy atractivos a lo largo del año pasado, pero la medida que usamos de carestía o de atractivo, que lo tienen en el gráfico de la izquierda, es el diferencial que pagan con respecto a la deuda pública. Cuanto más alto es el diferencial, más atractivo; cuanto más bajo, pues nos parece que bueno, ya es un juego que está bastante jugado, por decirlo de una manera un poco coloquial. ¿Dónde estamos ahora? A niveles del 0,50, pues la parte baja de ese rango de oscilación en los últimos 8 años. ¿Qué estamos? Pues en esta situación estamos neutrales. No solamente los bonos de más alta calidad crediticia, sino también en los bonos de peor calidad crediticia, que nos gusta mucho tener las carteras de renta variable. Y por último, y por no excederme en el tiempo, la renta variable. Van a decir ustedes que está alta. Yo les acepto que está alta. Y fíjense ustedes que no usan la palabra cara. ¿Por qué no pensamos que está cara? ¿O por qué pensamos que es atractiva y estamos sobreponderados en nuestras carteras en renta variable, en acciones, vamos, en concreto? Pues porque tenemos un crecimiento económico, como les hemos expuesto al principio, muy elevado. Y además lo combinamos con unas condiciones financieras muy laxas. Es decir, ya hemos dicho, el Banco Central Europeo no va a hacer nada en los próximos 2 años. La Reserva Federal no va a hacer nada, ni este año ni el año que viene. Y el 2023, cuando empiece a subir tipos, lo hará de una manera muy, muy moderada. Entonces, bueno, esto es un buen mundo para las acciones. Me dirán ustedes, bueno, pues ya han subido mucho el año pasado, este año, y esto ya está descontado. Y yo esto se lo rebatiría por 2 lados. En primer lugar, crecimiento económico significa mayor crecimiento de beneficios. En este año 2021 no solamente no solamente nos pondremos al ras del nivel de beneficios del año 2019, sino que incluso con las previsiones de las casas de referencia, seguramente estaremos aproximadamente entre un 15 y un 20% por encima de aquel nivel de beneficios. Y luego se esperan subidas del 10% de beneficios en 2022 y en el año 2023. ¿Vale? Con lo cual, cuidado, que toda esa carestía aparente, a lo mejor lo que ha hecho ha sido anticipar ese comportamiento tan brillante de beneficios que se están esperando en estos momentos. En segundo lugar, si depuramos los índices y separamos, bueno, las compañías las tecnológicas, que tienen un gran peso en los mercados, pero también están muy caras por múltiplos, porque están descontando un nuevo mundo. Y nos quedamos con las compañías de cemento y ladrillo. Estas nos damos cuenta que están bastante baratas. No solamente colapsaron como consecuencia de la pandemia sus negocios, sino también sus cotizaciones. Por lo tanto, bueno, este año seguimos estando sobreponderados en renta variable, lo que parece que con un cambio de orientación hacia compañías, pues bueno, con valoraciones no tan exigentes, y bueno, más ligadas a ciclo. Y con esto, pues yo creo que dejamos claro nuestro posicionamiento, las razones económicas en lo que fundamentamos, y paso la palabra a mi compañero Fernando Ruiz, el director de banca privada de la Dirección Territorial Noroeste. Muchas gracias. Fernando, te paso la palabra. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos y agradecer también a Begoña la invitación a este evento. Un placer estar en este evento en unas provincias que son muy, muy significativas para mí por mi origen familiar, con lo cual pues muy contento de estar en esta reunión. Y yo también les voy a compartir una presentación, a ver si... Vale, yo creo que se ve bien. Bueno, pues comenzamos. Pues Enrique nos contaba un poquito qué es lo que prevemos de la macroeconomía y qué prevemos de los distintos activos en los que invertimos habitualmente, ¿no? Entonces ahora nos toca dar pasos, a los inversores nos toca dar pasos. Y pasos en un entorno en el que vamos a tener incertidumbres.
porque nunca vamos a ver el cielo despejado, siempre vamos a tener dudas o cosas que no veamos claras. Y los niveles de incertidumbre actuales pues están en algunas de los temas que Enrique ha contado y que yo un poco quería repasar rápidamente. ¿Cuál va a ser ese crecimiento mundial? Si va a ser un crecimiento muy elevado o si va a haber revisiones a la baja por entornos que puedan ir sucediendo, por retirada de estímulos. Si la pandemia realmente la tenemos controlada o no, si va a haber rebrotes, si va a haber otras cepas que tengan mayores efectos o que las vacunas no tengan los efectos esperados. La inflación, que ha hablado Enrique de una manera importante, porque quizá es uno de los problemas más relevantes actualmente, de las incertidumbres más relevantes. Si va a ser una inflación duradera o va a ser algo simplemente temporal por esa vuelta a la actividad. Los tipos de interés, si van a seguir bajos como hasta ahora y cuándo va a empezar esa posible subida de los tipos de interés. Y si los gobiernos pues, van a retirar los estímulos monetarios que han estado introduciendo en los últimos años. A ello hay que añadir pues, los posibles riesgos geopolíticos o comerciales que puedan suceder, como han sucedido también en estos últimos años. ¿Y qué nos dice el mercado? ¿Qué cosas podemos aprender de lo que ha pasado para tomar nosotros decisiones de inversión? Pues bueno, aquí les pongo una diapositiva en lo que pretendo es enseñarles qué nos muestra la evolución de más de 120 años de los distintos activos de los que Enrique nos hablaba ahora con nuestra opinión que tenemos en BBVA de si invertir en ellos o no. Pues vemos que invertir en liquidez, aquí liquidez la denominamos a invertir en letras o bonos del Estado a un año, pues vemos que $1 invertido en el año 1900 pues nos da, hoy serían $2, por lo cual pues no es una rentabilidad muy relevante. Si invirtiéramos en renta fija a más largo plazo, en el bono a 10 años, pues veríamos que ese dólar del año 1900 se convierte en $16, con lo cual ya vemos que ahí, pues bueno, la rentabilidad sí que ya es un poquito superior. Y vemos que $1 invertido en renta variable, invertido en bolsa, en estos 120 años se convierte en 2.870. Entonces aquí sí que vemos que la renta variable es la que realmente nos otorga rentabilidad en el largo plazo. Y algo menos la renta fija. Donde no debemos estar, y nos lo muestra este gráfico, es en liquidez, es tener el dinero en la cuenta. Y aquí esta otra diapositiva también nos lanza ya algunos mensajes, ¿no? Y aquí nos llevamos dos mensajes. Uno primero es que es bueno diversificar, que no es bueno tener ni todo en renta variable ni todo en renta fija, sino que es bueno distribuir nuestras inversiones en estos dos activos, ¿no? Y que el tiempo, si dejamos pasar el tiempo, pues el tiempo nos aporta también certeza en las rentabilidades y nos disminuye los riesgos. Vemos que si invertimos solo un año, las probabilidades de ganar dinero, pero también de perderlo son muy elevadas, y que si nos vamos ya a 10 o 20 años, vemos que casi en la mayoría de los casos solo podemos ganar dinero y aportando ese mix de renta fija y de renta variable, pues también reducimos las volatilidades o los riesgos. Con lo cual aquí ya nos llevamos otro mensaje, es invertir diversificando e invertir a largo plazo. Pero habitualmente en el banco vemos que cometemos demasiados errores, cometemos algunos errores como inversores. Y hace poco, un tiempo, veía un artículo que me llamó mucho la atención y que hablaba de eso, de los errores que cometemos como ahorradores. Aquí se centraba en los errores que comete el ahorrador español. Y voy a entrar un poco en ellos. Lo que les pido es que piensen si alguno de estos errores ustedes los están cometiendo, en principio para no volverlos a cometer, al menos que esta presentación que hacemos hoy nos sirva como reflexión. El primero de ellos, el primer error que citar es que ahorramos sin objetivos. Y esto es claro, porque a veces tenemos objetivos de inversión o de comprar algo a corto plazo y otros a largo plazo. Entonces, si vamos a comprarnos algo a corto plazo, pues la manera de invertir debe ser invertir en cosas que no tengan riesgo, porque voy a editar el dinero en muy poco tiempo, ¿no? Pero si necesito invertir o no voy a editar el dinero, puedo invertir más en renta variable porque voy a tener la posibilidad de que el tiempo me dé esas rentabilidades que comentaba antes. También vemos que el ahorro está concentrado en cuentas y en depósitos bancarios. Eso lo vemos nosotros en nuestras propias carnes en BBVA. Vemos que la mayoría de los clientes tienen su ahorro en las cuentas o en los plazos fijos. Ahora ni en plazo fijo porque ya no podemos pagar por los plazos fijos. Pero leía un artículo hace 2 días que hablaba que en este año de la pandemia que hemos tenido,
se ha ahorrado mucho en el sistema, pero el 70% del ahorro ha venido en cuentas y en depósitos bancarios, no en productos que nos puedan aportar rentabilidad. Y también tenemos como ahorradores un comportamiento irregular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahorramos o que invertimos una sola vez. Invertimos hoy y ya no invertimos hasta dentro de mucho tiempo, en vez de hacer aportaciones o inversiones periódicas que nos hace tener pues, precios de entrada muy distintos y que diversifica también las aportaciones. Un cuarto error habla de la concentración, de que invertimos en muy poquitos productos o en algunos casos o en muchos casos en un solo producto. Y eso es un error también de diversificación. Y que en muchos casos el corto plazo es lo que manda, lo que va a pasar mañana. Y hemos visto antes que invertir a largo plazo aporta rentabilidad, aporta menor riesgo y que el corto plazo lo que aporta es pues esa duda sobre la rentabilidad y esas dudas sobre el riesgo que podemos asumir. Luego tenemos que hacer un seguimiento adecuado. Ni es bueno estar mirando los mercados todos los días, ni es bueno no mirarlos. Hay que verlos con recurrencia, pues una vez al mes, una vez cada 2 meses. Bueno, hacer un seguimiento adecuado de cómo van nuestras inversiones. Y he dejado para el final el último de los errores que para mí es el más relevante. Es el olvidar la inflación. La inflación no podemos olvidarla porque la inflación nos está comiendo parte de nuestro patrimonio diariamente. Y lo ha comentado antes Enrique, ese 2% de objetivo de inflación que tienen los bancos centrales y que es lo que si no hacemos nada, pues va a menguar nuestro patrimonio. ¿Qué me dirían si yo les planteara invertir en esta inversión, en este activo? ¿Lo comprarían? ¿Comprarían un activo que les da una rentabilidad hace 5 años del menos 10%? ¿O que a los 10 años le da una rentabilidad cercana al menos 20%? ¿O ya no a los 30 años, en los que vemos que casi es el 50%? Vean que este activo, con el paso del tiempo, no corrige eso que decía que aporta rentabilidad, sino que sigue drenando rentabilidad. ¿Saben qué activo es este? Este activo es la inflación. Este activo lo tenemos todos en nuestras carteras, todos en nuestro patrimonio. Y si no hacemos nada, si no invertimos nuestro dinero, nos está comiendo todos los años. Pues un año será el 1,7, otro año será el 2, otro año, o lo que prevemos este año, que puede superar incluso el 3%. Con lo cual aquí, otro de los mensajes es invirtamos, no dejemos el dinero en cuentas, porque eso tiene un efecto de una rentabilidad negativa de la inflación. Y a todo esto hay que añadir lo que serían las emociones. Somos personas que tenemos emociones y las tenemos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, pero también las tenemos a la hora de invertir. Y las emociones son muy importantes a la hora de invertir. Y aquí les he puesto un gráfico que perfectamente lo podríamos trasladar a lo que ha pasado en este último año. Ha sido un año de vaivenes en los mercados, con bajadas importantísimas cuando estalló la pandemia, pero también con subidas muy relevantes. Si ven los textos que ponen ahí, estos son pensamientos que puede tener cualquier inversor cuando ve que el mercado sube y que se le va, que se va de rentabilidad y que él no la está obteniendo y decide invertir cuando realmente igual el mercado ya está caro. O que cuando ve que está bajando cree que simplemente es una bajada puntual y no vende. O cuando ya ha bajado mucho, toma la decisión de vender porque ya lo da por perdido. O cuando empieza a subir y ya ve que bueno, que volverá a bajar. Y luego el mercado sigue subiendo y tú no has entrado. Bueno, aquí nos pueden pasar 1000 emociones, 1000 cosas que pueden influir a que nuestras decisiones de inversión no sean correctas. Y no sean correctas en un entorno en que lo que les garantizo es que va a volver a pasar algunas cosas como la que les pongo en esta diapositiva. Y esta diapositiva ven que es del año 2018, es anterior a esta crisis que hemos vivido. ¿Y qué queríamos decir en esta diapositiva? Pues que 3 veces al año en media el mercado nos va a bajar un 5%. Y una vez al año el mercado puede caer o va a caer un 10% en un tiempo prudencial. Y una vez cada 2 años puede llegar incluso a bajar el 15% o una vez cada 4 el 20%. O lo que ha pasado este año, que hubo momentos en los que el mercado cayó casi el 40 o el 50% por la llegada de una pandemia que nadie conocíamos. Entonces, ante esto, lo que yo les quiero trasladar es que controlemos nuestras emociones, que no nos pongamos nerviosos, que el riesgo existe, pero lo que elimina el riesgo es dejar la inversión, dejar pasar el tiempo y el tiempo volverá a darnos una inversión que sea rentable como vamos a ver y como hemos visto. Aquí ven también efectos en los que los mercados cayeron
muy fuertemente en un día, incluso en niveles de 9, 8, 7%, y que un año después habían recuperado esas bajadas, incluso las habían superado con creces. Y para no hablarles de algo que es pues, pretérito en el tiempo, como pueden ser pues, bajadas que hubo subidas en el año 2007, 2008, 1997, les pongo aquí lo que pasó este último año. Ahí ven las bajadas que hubo tanto en el mercado de renta variable, que es el que tienen a su izquierda, como en el mercado de renta fija que tienen a la derecha, la bajada tan espectacular que hubo por el estallido de la pandemia, pero también la recuperación tan fuerte que ha habido en este último año. Entonces, dejando pasar el tiempo, no poniéndonos nerviosos en el momento de la bajada, pues vemos que podemos recuperar nuestro dinero y que si mantenemos esa inversión vamos a hacer que sea rentable. Y si a mí no me creen, pues les pido que escuchen a dos gurús de los mercados, como son Benjamin Graham y Warren Buffett. Benjamin Graham nos decía que el mercado es un esquizofrénico en el corto plazo, pero que recupera su cordura en el largo plazo. Y es lo que hemos visto en este año, por ejemplo. O lo que nos decía Warren Buffett, que decía que el mercado es un mecanismo mediante el cual se transfiere dinero a quien es impaciente y se lo está transfiriendo, se lo está pasando a quien es paciente. Quien es impaciente va a cometer errores y quien es paciente no los va a cometer. Entonces, como ahorrador, ¿cómo invertir? Y aquí ya, y con esto acabo, y un poco nuestra recomendación sería, la primera es invertir, no dejar el dinero en las cuentas, no dejar el dinero en depósitos, porque si lo dejamos ahí va a afectar ese activo que yo les decía que todos ustedes tienen, que todos nosotros tenemos, que es la inflación y que es nuestro principal enemigo. Invertir con objetivos, hagamos montoncitos con el patrimonio que tengamos para invertir en función de los distintos objetivos que tengamos, siempre diversificando por activos, por países, por sectores, por gestoras. A largo plazo, porque vemos que el largo plazo nos aporta rentabilidad y reducción de riesgo, y gestionando mucho las emociones. Y haciendo un seguimiento de esas inversiones que hacemos. Y nuestra recomendación de cómo hacerlo es por medio de la gestión discrecional, que ahora mi compañero Fernando les contará cómo la desarrollamos en BBVA. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Todos somos conscientes que vivimos en un mundo en constante cambio y en unos mercados financieros que nos han descrito de forma precisa los ponentes anteriores. Un mercado que en todo caso estará plagado de volatilidad y que nos va a exigir como gestores tener un modelo de asesoramiento y de gestión que se adapte de forma ágil y eficaz a ese nuevo entorno de mercado. Desde inicios del año pasado ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos como sociedad y, por supuesto, la forma en que llevamos a cabo nuestros trabajos. La crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha acelerado y anticipado muchas tendencias. La digitalización, sin duda, una de ellas. Sirva como ejemplo que en tan solo 10 semanas de pandemia el comercio electrónico logró el crecimiento que había necesitado de los 10 años anteriores. En otro orden de cosas, conceptos como la sostenibilidad, el envejecimiento poblacional y la infraestructura de las ciudades inteligentes impulsarán nuevas áreas de investigación, nuevas temáticas y nuevas ideas en el universo de la gestión de activos. Son nuestras carteras gestionadas de banca privada, vehículo que desde 200.000 euros les ayuda a conseguir los 6 objetivos. El primero de ellos ya se ha hablado largo y tendido por los anteriores ponentes y es la inflación, ese enemigo silencioso que nos merma nuestro patrimonio y nuestro poder adquisitivo. Y como leía hace unos días en la prensa, de una forma un tanto desagradable, ese impuesto sobre los pobres que denominaban a la inflación. En segundo lugar, que ustedes no tengan que preocuparse por la toma de decisiones de inversión, los momentos de entrada o de salida de los mercados, la distribución de los activos de su cartera o la composición geográfica de las mismas.
delegando esa toma de decisiones en el equipo de profesionales de BBVA Asset Management. Ese equipo de profesionales que va a buscar la creación de valor para ustedes como clientes, conjugando de forma óptima ese binomio rentabilidad-riesgo de las carteras con la plena dedicación del equipo y el uso de toda la plenitud de nuestras herramientas de inversión, con lo que conseguimos una diversificación real. Esta palabra tan usada y tan desgastada en el sector financiero de la diversificación, que la conseguimos a través de la utilización de fondos subyacentes de gestoras internacionales escogidos por nuestro prestigioso departamento de Quality Funds. En quinto lugar, como cualquier servicio, la posventa, el seguimiento de sus inversiones, la gestión activa de las mismas, para adecuar esas inversiones a los distintos entornos del mercado. Y en sexto lugar, y no menos importante, la fiscalidad. Evitar el peaje fiscal por traspasos entre fondos de inversión hasta su reembolso en efectivo o la cancelación de sus carteras. Y como les decía anteriormente, todo ello de la mano de nuestro selector, Quality Funds, que se encarga del estudio jurídico y económico de los fondos de inversión dentro de un universo de más de 22.000 fondos. Lo que estudia Quality es que conozcamos al equipo directivo de esas gestoras, que sepamos quién es el equipo gestor, que sepamos y contrastemos que no se trata de un paraíso fiscal donde esté domiciliado esa gestora o ese fondo, que se trate de gestoras con al menos 5 años de experiencia y unos activos bajo gestión superiores a los 1.000 millones de euros, que sean fondos con un histórico de al menos 3 años y un patrimonio bajo gestión de al menos 200 millones de euros. Y lo más importante, que sean fondos consistentes en términos no solo de rentabilidad, sino también de volatilidad, de control exhaustivo del riesgo. Y llegado este momento, el equipo gestor, tras analizar las conclusiones del Comité de Asignación de Activos de BBVA Asset Management, dibuja el mapa de preferencias que tienen ustedes en la parte inferior de sus pantallas. Lo que dibuja es la composición estratégica de las carteras, elegimos los activos, elegimos las zonas geográficas donde queremos estar, todo ello con una visión de 5 años. Y así es como definimos la estrategia que BBVA Asset Management diseña para ustedes. Y es en este momento cuando ustedes intervienen y de la mano de sus banqueros privados, de sus gestores personales del BBVA, del segmento de banca privada y banca personal, y a través de un cuestionario denominado test de idoneidad, les asignamos un perfil de riesgo en función, por supuesto, de sus necesidades, de sus objetivos vitales, de su horizonte temporal y de su conocimiento financiero. A día de hoy comercializamos 4 perfiles que oscilan desde un perfil bajo hasta un perfil muy alto y los diferencias el límite máximo en inversión en renta variable que pueden tener en sus carteras. Si ustedes me preguntan por el perfil muy bajo, tengo que decirles que desde hace tiempo no se encuentra en comercialización, ya que en el escenario que hemos comentado largo y tendido en la tarde de hoy, de tipos de interés negativos, tipos de interés cero y con unas carteras compuestas fundamentalmente por activos monetarios, por deuda soberana y por renta fija a corto plazo, no podríamos batir a los benchmarks de gestión y, por tanto, no podríamos aportar valor a nuestros clientes. Y sin ánimo de abrumarles con los numerosos datos estadísticos y los datos técnicos de las carteras gestionadas, sí que me van a permitir mostrarles en pantalla los datos de volatilidad de los diferentes perfiles comparados con sus referencias de gestión. Y aquí sí que puedo decirles que en todos los perfiles comparamos mejor que esos benchmarks. Con lo cual, aquí se materializa el principio que tiene grabado a fuego el equipo gestor, que no es otro que la preservación del patrimonio de nuestros clientes. Y recordarles también que a través de sus banqueros privados, sus gestores personales,
Las fuerzas de venta especializadas en materias de inversiones del grupo BBVA tendrán su persona de confianza para consultar y hacer seguimiento de sus inversiones. Y, en todo caso, a través de nuestros canales digitales, nuestra página web y nuestra app, tendrán acceso en cualquier momento a una información detallada tanto de las finanzas de su cartera, los datos fiscales, así como los gastos de la misma. Finalmente, y buscando su máxima comodidad, a través de la firma digital podrán realizar prácticamente la totalidad de actos administrativos relacionados con sus carteras de inversión. Por último, y siendo aplicable todo lo que les he expuesto anteriormente en mi intervención, tenemos un servicio de carteras para el segmento de banca personal que desde 20.000 euros pueden acceder a todas las bondades que les he contado anteriormente. ¿Cuál es la diferencia con las carteras gestionadas de banca privada? En este caso, la gestión no se basa en diferentes activos, sino que gestionamos en base a estrategias de inversión. Estrategias que son las que nos demandan nuestros propios clientes. En primer lugar, la preservación del capital. Lo que llevamos diciendo, batir esa inflación, preservar mi patrimonio. En segundo lugar, una estrategia que enlaza con una inversión que ha gustado muchísimo a lo largo de la historia en este país, en los últimos 30, 40 años. Es la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Históricamente era un activo que siempre subía y, por otro lado, ¿qué íbamos buscando como inversores en el ladrillo? La generación de esos alquileres. Pues esa pata la tienen ustedes en las carteras multiestrategia, en la parte de la estrategia acumulación. Y, finalmente, no nos engañemos, está bien preservar capital, pero como inversores siempre buscamos, a todos nos gusta ganar dinero, buscamos la maximización de nuestra inversión y esta tercera pata es la estrategia inversión. Los perfiles de la cartera se distribuyen no por el porcentaje de inversión en bolsa, sino en este caso por el porcentaje de inversión en la estrategia de mayor riesgo, que es la estrategia inversión. Y también comercializamos desde un perfil bajo hasta un perfil muy alto.